naciones unidas ante el tribunal de Cristo. Vean lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto está en Apocalipsis 7, 9. Aquí se menciona todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, todos ellos delante del trono, en la presencia del Cordero. Es nuestro Señor. Otro detalle es que estos innumerables presentes allí estaban, literalmente dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ropas blancas es la forma de hablar de la santidad absoluta y pureza. Palmas en las manos es una forma de hablar de victoria, es una victoria. Bien, vamos a detenernos un poco aquí, porque se usa la palabra después de esto. En Apocalipsis 4, 1 al 4, se habla de lo que ha de ocurrir después que la iglesia militante se haya unido a la iglesia triunfante. La militante es la que hacemos parte nosotros también. La triunfante se compone de todos aquellos que, siendo cristianos, ya murieron para nosotros, pero para Él, para Dios, todos viven y ya están con Él. Permítame leer en Apocalipsis 4, 1 al 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, esto en Apocalipsis 4, 1 al 4. Juan dice que esto ocurre después de describir la iglesia de la Odisea. Y para aquellos que no están muy familiarizados con esa iglesia de la Odisea, permítanme leer un poco también esto. Capítulo 3, versículo 14 al 22, porque todas estas iglesias aparecen, 7 en total, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Termina con esto del capítulo 3, 14 en adelante, que es la última iglesia y es de la que nosotros formamos parte. Es decir, hay 2 iglesias por lo menos aquí. Hay una iglesia que nada tiene que ver con Cristo y la otra que sí tiene que ver, pero también se divide, y de esa mayoritaria es que aquí se habla en este capítulo 3, 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, o en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, muy fuertes son estas palabras. Dice Dios de la iglesia de nuestros días: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses una de dos, pero no te decides. Has decidido por la tibieza. Y a continuación vamos a examinar la propuesta de Dios contra la iglesia actual. Primero él dice: yo conozco tus obras. O sea, no podemos esconder nada de él. Dios no necesita depender de las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Él sabe todo cuanto está ocurriendo, quiénes están detrás de cada proyecto y qué predica cada predicador. Él es uno que puede escuchar al mismo tiempo a todos los predicadores del mundo, sin importar en qué idioma está hablando. Hay alguien que predica en China, en Hong Kong, o tal vez en Rusia, o tal vez en Alemania, o donde fuera, simultáneamente, y no importa, Dios oye todo lo que está pasando. Pero luego dice aparte: yo conozco tus obras, y el resultado es este: que ni eres frío ni caliente. Es la segunda denuncia de Dios contra la iglesia actual. Es una iglesia que no tiene firmeza doctrinal, por ejemplo. Creen una cosa y creen otra cosa dependiendo con quién se juntan. La iglesia mayoritaria hoy está en este grupo. Y ojalá, dice, si fueres frío o caliente. La segunda denuncia de Dios contra esta iglesia actual es también que se trata de una iglesia pusilánime. Está comprometida con todo tipo de doctrinas indefinidas teológicamente y que su mensaje es siempre incierto. Es exactamente lo que Pablo dice cuando habla de sonido incierto. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. La palabra, la forma que Pablo redacta esto, no es solamente hablar en el idioma que la gente entiende, sino basar la doctrina en su palabra, en la palabra de Dios. No hay que tener miedo de decir claramente que la persona que no recibe a Cristo va rumbo al infierno, hay que decirlo. Y que la persona que recibió a Cristo Jesús por Salvador tiene vida eterna. No hay que andar con vueltas que tal vez, que bueno, que también. No hay nada de esto. La iglesia actual ofrece un sonido incierto. Pablo toma estas palabras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para que la gente se preparara, por ejemplo, para que los reservistas, los que estaban, de licencia o no, aunque no fuera, pero suponiendo que creo que en Israel hoy hasta los 40 años, todos los hombres pueden ser llamados a la guerra en cualquier momento. Y ahora no es necesario que se toque la trompeta. Hay muchos medios, la radio, por ejemplo, lo que fuera, llamar y se acabó. Pero entonces no había tal cosa. Cierto trompetazo, por ejemplo, decía que murió el rey. Bueno, si ese trompetazo o más de uno, la gente oía, porque por toda la ciudad no había ruido, no había automóviles, entonces se oía. Entonces uno, cuya misión era tocar la trompeta, sabía cuáles eran las notas que debía tocar para que vengan, digamos, a cierto lugar, porque murió el monarca. Y entonces
tenían que venir para despedir el cuerpo, lo que fuera. Si era una amenaza de guerra y venía un ejército y el centinela vio desde su lugar que se aproximaba un ejército invasor, entonces había otro tipo de trompetazos que tocaban para que aquellos que tenían que vestir uniforme rápidamente se presentaran en el lugar que ya estaba previsto. Pero siempre las trompetas daban sonido cierto, no incierto, y hay que tener mucho cuidado. Aquellos que tocaban la trompeta sabían perfectamente bien cuáles eran las notas, en qué secuencia tenían que tocar, y al tocarla todo el mundo sabía, repito, de qué se trataba. Así también nosotros tendríamos que ser, predicar la pureza del Evangelio como corresponde. Eso cuesta, no es fácil. Pablo es el mejor ejemplo del costo que exige el tocar un sonido cierto. Por ejemplo, en 2 Corintios 11, 24 al 28, Pablo habla de su propia experiencia por tocar un sonido cierto. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué sufría Pablo? Porque estaba convencido totalmente que no tenía otra alternativa que proclamar la pureza del Evangelio. Si usted sufre algo y no tiene lo que hubiera querido en algún lugar donde tal vez tocan música que a usted le interesa, sobre todo a los jóvenes y todo eso, acuérdese, vale mucho más no ser tan despreciado como ocurrió con la iglesia de la Odisea. Si usted no entiende qué quiere decir el escritor sagrado, Juan, que escribió el Apocalipsis, y dice que Dios dice, te vomitaré de mi boca, entonces piense así, que la iglesia de la Odisea, que es la actual, tomando el conglomerado de todos los cristianos sin o con comillas, vale tanto como el vómito de uno. Es realmente repugnante para él. Enseñan cualquier cosa menos aquello que es deber de la iglesia. Ahora, son muchos los engañadores, falsos cristos, falsos predicadores, que no creo yo que podría mencionar a muchos de ellos cuántos hay, porque con cada día aumentan personas, incluso varones, que dicen, yo mismo soy Cristo, usted me ve a mí, usted ve a Dios. Pero antes de ofrecerles la lista de solo algunos de ellos, ¿quiénes son? ¿Qué dicen ser? ¿Qué pretenden ser? ¿Qué predican? ¿Y cómo encaja esto en los tiempos que vivimos? El texto que quiero, unos cuantos textos le voy a dar, cómo la Biblia nos advierte de este peligro. En 2 Corintios 11, 13 al 15, el apóstol Pablo escribió, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto está en 2 Corintios 11, 13 al 15. Luego pasamos de aquí a 2 Pedro y leemos en el capítulo 2, 1 al 3. Note lo que dice.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto en 2 Pedro 2, 1 al 3. Y en Mateo 24 Jesús habla, versículos 13 y 24, 11 al 13 y luego el versículo 24. Del 11 al 13 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto por darles un vistazo de cuán claramente la Biblia nos advierte que vendrían, y ya han venido, muchos falsos maestros. Vamos a hablar un poco de uno de ellos llamado Lord Maitreya. Se escribe M-A-I-T-R-E-Y-A. Se escribe Maitreya. Dice este autor lo siguiente de este caballero: uno de los más nombrados es Maitreya y su grupo llamado Tara Center, el que de hecho enseñaba a comienzos de la década de 1980 que Cristo iba a aparecer en la escena y que eclipsaría a hombres y mujeres. De hecho, en esta época se publicó un aviso en una página en todos los periódicos de Estados Unidos y alrededor del mundo, declarando que Cristo ya estaba aquí. Sin duda era una organización con mucho dinero, dice el autor. Su precursor era un hombre llamado Benjamin Crane. De hecho, este individuo era como el representante del Lord Maitreya, quien hasta ahora nunca ha aparecido en realidad ante las cámaras de televisión, aunque ha publicado fotos, se han publicado de él. A través de internet usted puede ver fotografías y bocetos y observar supuestamente cómo luce este individuo que asegura ser él mismo el Cristo de todos los Cristos. Enseña básicamente que cada religión, cada maestro mundial, tal como Buda, Mahoma, Confucio, en síntesis todos ellos están bajo Cristo. En otras palabras, bajo él mismo, quien es Cristo Maestro, tal como se hace llamar. Y él asegura que todos provienen de él, lo cual le pone de inmediato a la categoría del falso profeta. Desde la década de 1980 hasta la fecha, todavía nadie ha visto que se manifieste ni que eclipse a nadie, como él dice, tal como prometió de que además pondría fin al hambre y a todos los males que aquejan la tierra, a toda la humanidad. La oración para la nueva era dada por Maitreya, la nueva era es también, aunque parezca político, es religión, a quien se le llama el instructor mundial, es un gran mantra o afirmación con un efecto, digamos, invocativo. Se le considera como una herramienta poderosa en el reconocimiento de que el hombre y Dios son uno y que no hay separación. Dice así la oración de Maitreya: yo soy el creador del universo, soy el padre y la madre del universo, todo viene de mí,
todo regresa a mí. Mente, espíritu y cuerpo son mis templos, para que el ser realice en ellos mi supremo ser y devenir. Esto es el señor Maitreya. Ahí está su mantra, que lo repite y se hará discípulo de él. Luego viene Jim Jones. Este sí que yo lo recuerdo personalmente muy bien. Jim Warren Jones, más conocido como Jim Jones, él nació en Indiana, Estados Unidos, el 13 de mayo de 1931. Murió en Johnstown, en Guyana, el 18 de noviembre de 1978. Él fundó el llamado Templo del Pueblo, el cual estaba afiliado con la denominación protestante Discípulos de Cristo, considerada por muchos como una secta. Los miembros del grupo, digamos, siguieron a Jim Jones desde Estados Unidos hasta la selva de ese país en América del Sur, muy al norte, donde según la doctrina de salvación de su líder, se convertirían en realidad el paraíso en la tierra. Este señor Jones, quien había creado una atmósfera de miedo y, digamos, permanente amenaza externa, empezó a fomentar entre sus adeptos la idea de que el mundo estaba próximo a concluir. Por eso, el 17 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense llamado Leo Joseph Ryan viajó a Johnstown acompañado de periodistas y algunos, digamos, disidentes de la secta que habían escapado. Quería investigar si era cierto los rumores sobre abusos sexuales a miembros por parte de Jones, violaciones a sus digamos, derechos laborales, libertad y futuras, digamos, o mejor dicho, torturas a niños y niñas. Jones, quien ocultaba su rostro tras unas gafas oscuras, intentó impedir la visita, pero al fracasar organizó una gran fiesta en la que aparentemente todo era armonía. Ryan, el congresista americano que viajó, hizo este comentario: aquí hay gente que cree que su estadía en la colonia es lo mejor que jamás le haya sucedido en la vida. Los miembros de la secta lo recibieron con aplausos frenéticos. Sin embargo, a la mañana siguiente, antes de que Ryan regresara, el ambiente cambió. Primero, unos pocos y después un grupo grande, un número grande de personas expresó su deseo de abandonar la colonia junto con el político. Jones, que desde la década de los 70 estaba bajo los efectos de drogas, lo consideró una traición imperdonable. No pueden irse ustedes, son mi pueblo, les gritó con desesperación a los que deseaban marcharse. Sus hombres de confianza abrieron fuego contra Ryan y sus acompañantes cuando se disponían a abordar un avión. El político fue atacado por un miembro de la secta con un cuchillo y otras cinco personas fueron asesinadas a balazos, algunos de ellos a quemarropa. Después de esto, el grupo por entero cometió suicidio intencional masivo al ingerir limonada con cianuro el 18 de noviembre de 1978 en una granja aislada llamada Johnstown, queriendo implicar con esto esta ciudad Jones, localizada en Guyana. Tim Carter, un ex miembro de la secta, dijo que por lo menos los 250 bebés, niños y jóvenes fueron asesinados.
agregando, James decía que la muerte solo era el tránsito a otro nivel y que esto no era un suicidio, sino un acto revolucionario. Estos son tipos que ya están, algunos estuvieron y ya terminaron. A este yo recuerdo muy bien. Al otro que recuerdo es David Courage. Este señor David Courage, en la década de 1990, muy reciente, tuvimos allá en Estados Unidos por lo menos, no sé si la desgracia o la oportunidad de ver lo que pasaba. De hecho, se proclamó, él dijo que él era el Cordero de Dios, llamado David Courage. Nació con el nombre de Vernon Wayne Howell el 17 de agosto de 1959 y murió el 19 de abril de 1993. Vivió en Houston, en Texas, y fue líder de los llamados Davidianos, una secta pseudo-cristiana apocalíptica. Ustedes habrán escuchado de los Davidianos, porque se publicó bastante sobre esto. Este Courage, quien aseguraba ser la reencarnación de Cristo, fue acusado de mantener relaciones íntimas con adolescentes a quienes llamaba sus esposas y de forzar a sus seguidores a proporcionarle grandes cantidades de dinero. También fue considerado responsable de almacenar metralletas M16 y todo tipo de objetos militares. Comenzó a dirigir su secta a través del matrimonio con una niña de 14 años llamada Rachel Jones, hija de uno de los dirigentes de la misma, a quien sustituyó en la cima jerárquica. De todas partes llegaban nuevos adeptos, ganados por su persuasiva doctrina, y se sumaban a su grupo, que estaba armado hasta los dientes. Uno lee todo eso y dice, si estos mentirosos ya tienen tanto éxito y prometen resolver los problemas, ¿cuál no será el éxito del anticristo? ¿Cómo le seguirán? En la víspera de la tragedia, Courage había reunido junto a él a numerosos adultos, pero también a un buen número de niños, disponiéndose a convertir en un fortín inexpugnable el rancho llamado Monte Carmelo, así lo llamaba él allá en Texas. El primer encontronazo tuvo lugar el 28 de febrero, cuando las autoridades, preocupadas por el cariz que tomaba el asunto, decidieron pasar a la acción acusando a los davidianos de tenencia masiva de armas y de abusos sexuales para con los niños que mantenían a su lado. Al ser recibido a tiros, los agentes contestaron de igual manera, produciéndose entonces un primer balance de 4 agentes muertos y una decena de sectarios abatidos. Durante los siguientes 51 días murieron miembros de los federales y también de los davidianos, debido al fuego cruzado que causó bajas en ambos bandos. Finalmente, el 19 de abril de 1993, nadie sabe a ciencia cierta cómo se inició un incendio. Cuando los asaltantes lograron abrirse camino por entre las llamas que ya consumían el edificio del rancho, ante su vista aparecieron confundidos y mezclados los cuerpos carbonizados de la mayoría de los seguidores de Courage, incluido él mismo, quien presentaba un solo disparo en la frente. El apocalipsis próximo, profetizado por el perturbado Courage, había llegado por fin para él y los suyos, los que le siguieron. Hay otro caballero, tiene un nombre muy simpático, se llama Marshall Applewhite, manzana blanca, ese es lindo nombre, me parece.
Este Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 y murió el 26 de marzo de 1997. Era un ex profesor universitario y cantó para la Gran Ópera de Houston, ciudad en donde también recibió tratamiento psiquiátrico. En 1974 conoció a Bonnie Needles, una enfermera que se convirtió en astróloga y abandonó a su familia para unirse a él. Applewhite se declaró a sí mismo como Mesías y la encarnación de Jesucristo, convirtiéndose en líder de la secta Puerta del Cielo. Le enseñaba a sus seguidores que era el mensajero de un reino evolutivo cuyo nivel estaba muy por encima del humano. Aseguraba que periódicamente su reino superior enviaba mensajeros a la tierra y que uno de tales previos visitantes había sido Jesús. Estaba convencido de que él en un tiempo fue Jesús y que era miembro de ese grupo de enviados quien ahora se había encarnado en un cuerpo maduro, adulto, para llevar a cabo su misión actual. Los miembros de esa Puerta del Cielo estaban relativamente aislados del mundo exterior y no podían tener contacto alguno con sus familiares o viejos amigos. También adoptaron nuevos nombres. Applewhite controlaba la información que recibían sus seguidores, a quienes no les permitía ver televisión, solo leer los libros que él autorizaba. Bueno, si usted todavía tiene dudas del éxito que tendrá un día el anticristo, yo no sé, si no está informado de todas estas cosas, entonces puede tal vez autocomplacerse que las cosas seguirán mejorando poco a poco. O aquellos que dicen, ¿usted cree que hay gente endemoniada hoy? ¿Y estos quiénes son? Por supuesto que los hay. Tal vez el demonio actúa de una manera diferente, pero siempre sigue siendo el mismo. Ahora, tenemos que recordar que nosotros estamos ahora en un momento muy importante para los cristianos, porque estamos por partir a la presencia del Señor, viendo todo lo que está ocurriendo y que son profecías literalmente cumpliéndose a nuestra vista. El Señor dice que cada uno de sus discípulos tendremos, o por lo menos a los suyos Él dijo, tendrían cierto papel que desempeñar en la futura digamos en el futuro y por la eternidad en el cielo, cuando vayamos allí. Juan, estando en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, escribe: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron o destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto,
y grande granizo. Todo esto en Apocalipsis 11, 15 al 19. Y en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todas estas referencias y muchas otras nos llevan al gobierno del Señor en todo el mundo, pero antes de eso, nuestra partida a su presencia. El reino de los cielos es, Jesús habló muchas parábolas para preparar a aquellos que no quieren tomarse una poco grata sorpresa cuando estemos allí. Bien, tal vez nuestro Señor demore todavía, porque no podemos calcular su paciencia, pero a juzgar por todo cuanto vemos a nuestro alrededor, uno no puede menos que decir, ¿por cuánto tiempo más? Porque no solamente hay crímenes, hay homicidios, hay suicidios, hay desastres de todo tipo, grandes lluvias, sepultura de poblaciones enteras en algunos lugares, volcanes que están volviendo a la vida, por decirlo así. Nosotros tenemos que ver todo eso y decir, esto no puede durar mucho, algo tiene que suceder. Y solamente los cristianos sabemos en qué consiste ese algo. Es la partida de la iglesia para que las cosas se empeoren. El mundo se está preparando para un gobierno verdaderamente tiránico, déspota, jamás visto. No hay que confundir la salvación con lo que es la paga a cada uno o el galardón. La salvación es totalmente asunto de uno con el Señor le salva totalmente. Pero resulta que los salvos nos presentaremos cuando hayamos partido a la presencia de Él y tendremos que rendirle cuenta de nuestra vida. El galardón no tiene nada que ver con la salvación, sino con los salvos. Recuerde eso. O sea, usted no es más salvo porque es buen tipo o buen cristiano. El galardón no es el producto de la fe, sino que es la muestra de las obras. Ahora, si usted dice, bueno, pero esto también es producto de la fe, bueno, puede que sea y ojalá sea así. El problema es que muchas personas son muy buenos ciudadanos, moralmente intachables, nada quieren saber de Cristo, aunque oigan el Evangelio. Pablo decía, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 26 y 27. Él sabía lo que hacía. Él tenía muy en cuenta que lo que él vive, lo que él hace, tiene mucho valor después de ser salvo. Pero no era para ser más salvo o seguro de su salvación. La seguridad de la salvación nuestra viene de la palabra que nos dice que somos salvos. Allí termina. Así como la salvación del pecador no depende del mismo pecador, sino de Dios que tiene misericordia, de la misma manera también las obras no salvan, pero sí habrá una sorpresa o varias sorpresas muy interesantes al final del camino. Vamos a analizar lo que nos dice la iglesia actual. Por ejemplo, el que dice o dicta la carta y hay muchos escritos, pero por ejemplo, cualquiera decir, Romanos, tome las otras epístolas, tome los evangelios, tome Apocalipsis, es el amén, el testigo fiel y verdadero.
el principio de la creación de Dios. No podemos esquivar esto. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran lo que era necesario para nuestra salvación. La iglesia, ambas iglesias, hay dos iglesias donde Jesús está afuera. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Él llama, no le dejan entrar. Es la iglesia que nunca fue de Cristo y la que parece alguna vez había sido, pero no lo es más. Así que nosotros nos ubicamos en algún lugar, somos ese remanente, ese puñado de hombres y mujeres. No somos mejores que los otros, pero decidimos ser fieles a la palabra. Vemos asombrados de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero no podemos cambiarlo. La Biblia, la palabra de Dios, nos advierte de antemano que eso es parte del plan de Dios que se va a cumplir. ¿Cómo? Bueno, si vuelvo a leerle, 2 Pedro 2, 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto mientras la iglesia está acá. Y ya esto es un hecho. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los talos ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es un hecho que se trata de gente no salva. Luego en 2 Timoteo 4, 3 al 5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto dice en 2 Timoteo 4, 3 al 5. Bien, ya le hablé de Jim Jones, David Courage, este señor Applewhite, pero hay otro más, hay uno que se llama Sun Myung Moon. ¿Usted le recuerda a él? No tengo muchas ganas de hablar de él, pero es el coreano que también introdujo su propia doctrina, y hay que ver en Estados Unidos y en otros países cómo lo alaban. A pesar de todo, el Señor tiene a sus hijos que le son fieles, y los hay por todo el mundo. Dice en el capítulo 7, versículo 9, que ya leímos, que cuando él miró, Juan, vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, estaban delante del trono de Dios. Solo piense por un momento. De todos los continentes, hay europeos, africanos, americanos, Oceanía, allí habrá también blancos, negros, amarillos, de todos. Unos hablan ruso, otro alemán, otros chino, otro japonés, otro español, otros polacos, otros judíos, africanos, americanos, canadienses, hispanoamericanos, de todos los países, de todas partes habrá representantes allí. Y cuando lleguemos, ¿qué vamos a ver allí? Porque vamos a estar en eso. Ya sea que usted muera antes y vaya solo o sola, o en grupo, toda la iglesia. Pero es un hecho eso. Y yo creo que veremos allí a nuestro Señor. Veremos también a los ángeles en su variedad, su variada, digamos, condición de rangos y funciones, quienes mientras estuvimos aquí nos acompañaron una y otra vez y nosotros ni cuenta nos dimos. Porque en Hebreos 1, 13 y 14 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles
espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué hacen ellos? Bueno, yo creo que habrá saludos, abrazos, risas, llanto y gozo, una mezcla de emociones increíbles. Nos veremos despojados de nuestros cuerpos, pero ya revestidos de otro cuerpo. Luego todos los miles de millones seremos acompañados por Él a lo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Será que habrá un saludo? Veremos al Señor, veremos a los ángeles, veremos a los patriarcas hebreos, veremos a muchos hermanos de quienes leímos en cuanto a los que sufrieron el martirio por causa de Cristo. Los veremos allí, los conoceremos. No tengo otra posibilidad sino decir definitivamente los conoceremos. Los cristianos sabemos que tenemos una cita con el Salvador, porque habrá llegado el día de pago y allí nadie podrá evitarlo. Ya sabemos que en 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Todos nosotros, después de salvos, contamos para este tipo. Todos nosotros, después de salvos, hacemos o no hacemos algo, hablamos o no hablamos, enseñamos lo correcto o lo incorrecto, y de eso alguien toma nota. Y ese alguien es nuestro Señor, quien nos llevará a ese lugar del tribunal suyo. Y según la Biblia, tanto los salvos como los no salvos, ¿qué clase de personas, serían? Habría mucho arrepentimiento y confesión de pecados, y más bien mucha arrogancia y muchos burladores. Va a haber una confusión increíble. Todas estas manifestaciones y el poder demoníaco es o debe ser un claro anuncio de que nuestros días están acabándose aquí. Por eso dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos no porque me van a matar por ahí. A mí si me matan, yo me voy al cielo y se acabó. El peligro está en caer en alguna de estas tantas sectas, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto está en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Permítame leerle cómo lo dice la paráfrasis. También debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. La gente amará solo el dinero y a sí mismos. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. No se dejen engañar por este tipo de individuos, porque son los que se introducen en casas ajenas y se ganan la amistad de mujeres tontas y cargadas de pecado, que gustan de correr en pos de lo que es novedoso en materia doctrinal, pero nunca llegan a captar la verdad. Así como, y ahí continúa, que ya no viene al caso. Vamos a analizar rápidamente lo que Pablo dice aquí del tipo del perfil de la iglesia de los últimos tiempos y de la gente en general. Primero, es importante que debes saber eso. Pablo le dice a Timoteo, esto tú debes saber. Te voy a decir algo. Él podía pensar que en sus propios días
los días de Timoteo, ya vendrían estos tiempos. Reservado para los postreros días, habrá hombres amadores de sí mismos. Muchos de ellos serán avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Los hijos serán desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, y ahí continúa con toda la lista que ya hemos leído. Y notemos cómo dice el versículo 3, serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros y crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Esa es la masa de los billones de habitantes que tenemos. Todavía nos cabe alguna duda. ¿Con qué nos encontraremos en el cielo? ¿Quiénes participarán en este singular traslado? Ya les dije, creo el domingo pasado, todos los salvos, mas todos los que le recibieron, o a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no cuestiono esto, para mí es así, se acabó. En ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos, dice el apóstol Pedro. A ver, voy a hacer un examen ahora así rápido. No le voy a pedir a ninguno de ustedes que venga acá a decir algo, no. ¿Cuántas de estas preguntas contestaría con textos bíblicos usted? Le voy a hacer ahora. Primero, ¿el viaje será de ida y vuelta en el caso del rapto? ¿Es solamente sí o no? Segundo, ¿irán solamente los espirituales y que ya no pecan más? Tercero, ¿es la iglesia la esposa o la novia del Salvador? 4. Cuando la iglesia sea arrebatada, ¿en dónde se encontrará con el Señor? 5. ¿Qué tienen los salvos en común entre sí y con el Señor? 6. ¿Vendrá la gran tribulación antes o después del arrebatamiento de la iglesia? 7. ¿Qué ocurrirá con Israel cuando el Señor regrese? 8. ¿Por qué es importante nuestra conducta si de todos modos fuimos salvos por su gracia? 9. ¿Es el arrebatamiento una noticia que nos causa temor? 10. ¿Cuál debería de ser nuestro mayor empeño para agradar al Señor? ¿Cuántas de esa pregunta pueden contestar? ¿La mitad? ¿Más? A ver. El viaje será ida y vuelta. La iglesia se va y viene. Segundo, ¿irán solamente los espirituales y que ya no pecan más? No, todos los redimidos. 3. ¿Es la iglesia la esposa o la novia del Señor? La esposa, muy bien. 4. Cuando la iglesia sea arrebatada, ¿en dónde se encontrará con el Señor? En el aire, amén. Ustedes son buenos alumnos. 6. ¿Vendrá la gran tribulación antes o después del arrebatamiento? Y ahora, es fácil decir así nomás, pero después yo le voy a pedir textos bíblicos que me agreguen. Voy a dejar allí la nota y me van a tener que llenar todo con textos bíblicos. Porque alguien dirá, bueno, usted cree así, dime, ¿dónde está en la Biblia eso? Ok, es muy fácil. 7. ¿Qué ocurrirá con Israel cuando el Señor regrese? Es una buena parte de verdad y quedó algo. 9. ¿Es el arrebatamiento una noticia que nos causa temor? ¿Hay algún texto bíblico? Sí, Señor. ¿Recuerdan ya en 1 Tesalonicenses 4 cuando habla acerca de cómo vendrá el Señor y en el versículo 18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras? Y estas palabras, si se lee anteriormente, no es otra cosa que el anuncio del regreso del Señor en el rapto. 10.
¿cuál debería de ser nuestro mayor empeño para agradar al Señor? Y texto bíblico también. En 2 Pedro 3 dice, por tanto, y ahí ustedes ya saben el resto, ¿no? No sé nada. Bueno, ¿cómo imagina usted nuestra llegada al cielo? ¿Alguna vez pensó usted qué va a pasar cuando lleguemos al cielo? Como es todo tan desconocido, solo podemos más o menos imaginar. Bueno, aquí hay algunos posibles cuadros que yo imagino. Ahora ustedes tienen más imaginación que yo. 1. Primero veremos al Señor sonriendo, dándonos la bienvenida. Porque imagínense ustedes los años que Él está preparando lugar y por fin verá a su bendita esposa, con la cual hizo toda la parte legal y ahora por fin la recibe. Nosotros seremos parte. 2. Veremos a miles de millones que habrán partido antes vía muerte física. Todos los que murieron ciertos salvos ya habrán partido. 3. Veremos a nuestros familiares quienes también partieron hace muchos años, que eran salvos. 4. Sorprendidos y asombrados, no veremos a algunos que esperábamos habían sido salvos y que estarían entre los primeros, y no estarán por ningún lado. 5. Veremos a los 12 patriarcas y 12 apóstoles. 6. Veremos a los ángeles en sus diferentes rangos y ocupaciones. 7. De alguna manera nos daremos cuenta de que las limitaciones idiomáticas allí no existirán, ya que nos entenderemos todos. A ver, ¿de dónde uno saca esto? En este caso yo mismo. Bueno, ¿de dónde saqué eso? Del día de Pentecostés, ¿qué pasó ahí? ¿Recuerdan? De repente, Pedro, lo que podía haber hablado, era solamente el hebreo o el griego, o tal vez el arameo también. Y Pedro no tenía gran cultura, no la necesitaba para ser pescador. Pero cuando habló y hablaron otros, toda la gente entendió. Y había allí más o menos 15 diferentes idiomas. ¿Cómo lo hicieron? Creo que este es un buen texto, pero si le digo todo, ustedes va a ser muy fácil hacer el examen, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegamos? Veremos a todos aquellos que habremos conducido a Cristo. Muchos de ellos ni siquiera hemos conocido. Oiga, hay gente que escuchando nuestra emisora vía internet, por ejemplo, muy lejos de aquí, y allí reciben a Cristo. Y usted dirá, bueno, pero yo no hablo por radio, escúcheme. Si usted ora por el ministerio radial y usted está colaborando económicamente, usted está haciendo una parte muy importante. Y cuando nos encontremos allí, solo el Señor sabrá cuántos le corresponden a usted, cuánto corresponden a mí, cuánto, y en base a eso, Él nos distinguirá, y esto por la eternidad. Otro, notaremos a los más felices allí, que los más felices allí serán aquellos que estarán rodeados de sus respectivas familias y de cuantos otros fueron salvos por el testimonio que tuvieron. Solo piense por un momento. Va alguien allí y es como un pelícano allí aguantando sobre una piedra y se puede ver desde la tierra allá en el mar a cierta distancia, y ahí parado, y las olas van. Está solo, no hay nadie, no hay otro pájaro, no hay nada, y está con mucho miedo que las olas lo lleven quién sabe dónde, pero ahí está. Así habrá también hermanos en el cielo, porque dice allá en 1 Corintios 3:15, se salvará, pero así como por fuego. No habrá nada que acreditarle, porque la salvación le fue dada. Él recibió gratis. Y no habrá nada que acreditarle. ¿Qué? Si no hizo nada.
estorbó en la iglesia, causó daño a su familia, daño a los vecinos, vergüenza en cuanto a testimonio. Pero habrá otros que tendrán a su alrededor su familia, hijos, nietos, qué sé yo, abuelos y toda clase de gente. Y por extensión, esa familia, quién sabe a cuántos más, porque luego se iban multiplicando de una manera casi incontrolable. Yo, hermanos, ustedes me perdonan si soy demasiado visionario, pero yo creo que allí habrá mucho gozo y habrá lloro, no por nada, sino llanto de gozo y de tristeza. De gozo aquellos que dirán, pero Señor, yo no merezco nada. ¿Cómo me vas a dar todo esto? Tanto, vivienda, apariencia, capacidad, función, autoridad. ¿A quién nos estamos preparando, señores? Para el más allá. Si yo no soy buen maestro, bueno, eso es otra cosa. Pero después de todo, tenemos la Biblia para prepararnos debidamente en todo sentido de la palabra, especialmente en el servicio para Él. Ahora, los que ya le están sirviendo, le estarán sirviendo por la eternidad, pero Él les asignará cierto tipo de autoridad, cierta capacidad, y estaremos allí porque Él nos estará guiando. Y escuche esto, yo no tengo la menor duda que cuando Él regrese luego con su iglesia, 7 años después del arrebatamiento, es lo que se calcula casi siempre, porque en base a algunos textos bíblicos muy claros, especialmente en el libro de Daniel, cuando Él regrese, virtualmente de la noche al día siguiente, todos los gobiernos en el mundo cambiarán. Él no necesitará ningún tipo de propaganda política, ningún tipo de senado, de congreso, de que se nada de esto, que esto, que lo otro, que si votamos, que si no votamos, que si es obligatorio o no es obligatorio. Él asignará a todos y cada uno de aquellos que le pertenecen a diferentes lugares, y ellos gobernarán de tal manera que muchas cosas ya no serán más necesarias. No habrá más necesidad de hospitales, de todo tipo de, qué sé yo, de ambulancias, cirugía. Así que médicos, me está mirando Rosa, yo digo, bueno, de paso los médicos tienen la oportunidad de ser médicos también en el campo espiritual. Y vamos a terminar con esta rápida lista. Ustedes solamente quieren, si quieren, anotar los textos, pues yo les voy a dar, donde se habla acerca de la recompensa y de galardón. O sea, la paga. Recompensa tendréis, Mateo 5:46. Recompensa de profeta recibirá, Mateo 10:41. Recompensa de justo recibirá, Mateo 10:41. Recompensa conforme a su labor, 1 Corintios 3:8. Recompensa tendré, dijo Pablo, 1 Corintios 9:17. Recibiréis la recompensa de la herencia, Colosenses 3:24. Solamente anoten los textos. Tu galardón será sobremanera grande, Génesis 15:1. Galardón para el justo, Salmo 58:11. Vuestro galardón es grande en los cielos, Mateo 5:12. Que tiene grande galardón, Hebreos 10:35. Tenía puesta la mirada en el galardón, Hebreos 11:26. Que recibáis galardón completo, 2 Juan 8. Vengo pronto y mi galardón conmigo, Apocalipsis 22:12. ¿Qué creen ustedes que eso está escrito porque hay nomás? Yo creo que todos nosotros, así que los textos son Mateo 5:46, 10:41, 1 Corintios 3:8, 9:17, Colosenses, 1 Corintios 9:17, Colosenses 3:24, Génesis 15:1, Salmo 58:11,
Mateo 5:12, Hebreos 10:35, Hebreos 11:26, 2 Juan 8, como no tiene capítulo más que uno, y Apocalipsis 22:12. Y Apocalipsis 22:12 dice esto: He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Yo lo dije así de memoria, pero voy a verificar, porque he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Enséñanos cómo alimentarnos de aquellas promesas que no pueden fallar, porque tú lo que prometes lo cumples. Lo hemos comprobado a través de las Escrituras y aún en nuestra propia experiencia. Pedimos que nos ayudes a redoblar las fuerzas para que no lamentemos luego que hemos malgastado los últimos años o los últimos días de nuestra vida aquí en este cuerpo. Sabemos que solamente podemos buscar a los perdidos aquí, porque en la presencia tuya ya no habrá necesidad de evangelizar a nadie, pues todos serán salvos allí. Y al infierno nadie podrá ir a hacerlo, porque esto no incluye tu plan. Permite, oh Dios, que sepamos estas cosas y sabiéndolas, tengamos muy presente que no es suficiente saberlo, es también obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.